Bueno, muy buenas noches, bienvenidos a Palabra de Leuco. Es un día caliente, cargado de información política y económica. Les cuento de qué manera lo hemos pensado y va a estar distribuido. Más allá de que estamos todos muy atentos, por supuesto, a esta última información que acaban de dar nuestros compañeros Luciana Geuna y Nicolás Guiñaki respecto de que el presidente Macri ha suspendido su visita a Rosario mañana al Monumento de la Bandera para celebrar el Día Patrio, previendo por cuestiones de seguridad, porque hay distintas organizaciones políticas que han pensado generar cierto caos y cierta situación violenta en las calles de Rosario. Entonces el presidente ha tomado la decisión de no concurrir a Rosario. Vamos a profundizar el tema. Es una situación preocupante que un presidente de la nación no pueda concurrir, no pueda ir a un acto de celebración del Día de la Bandera en una ciudad, por más intentos de generar disturbios que hagan algunos dirigentes políticos minoritarios que apuestan a situaciones extremas y a generar una situación de inestabilidad para generar palos en la rueda y desestabilizar al gobierno del presidente Macri. Enseguida vamos a ir con eso, pero le cuento rápidamente de qué va el programa. Voy a hacer una columna editorial, como hago habitualmente en el comienzo, muy crítica del gobierno del presidente Mauricio Macri y de Cambiemos, pero bueno, como no me creo dueño de la verdad, hemos convocado al diputado nacional Eduardo Amadeo, que es uno de los mejores defensores del gobierno de Macri, que lo hace con mayor contundencia en cuanto a los conceptos, los datos que aporta. Así que la idea es un poco que usted tome sus propias decisiones y vaya tratando de comprender en qué situación y en qué momento político estamos. Hablando de político, la economía marca el eje de mucho de lo que está pasando y tenemos aquí, en Palabra de Leuco, seguramente a uno de los mejores analistas económicos de la Argentina, que es el profesor universitario Martín Tetaz. Nos va a contar qué ha pasado con las LEVAC, cómo es esto del 47% en las tasas, se va a estabilizar la economía, qué va a pasar con el dólar. De todas estas cosas nos va a hablar Martín. Y por supuesto, el Mundial da tela para cortar también en el plano de las políticas públicas. Adriana Amado, la doctora, dice, es interesantísimo la posibilidad de hablar qué han hecho en Islandia con el fútbol en cuanto a recuperación de los sectores más humildes, a utilizar el deporte como elemento educativo e incorporar a los sectores excluidos, y qué ha hecho la Argentina y cuáles han sido los resultados. Eso lo va a contar Adriana. Y por supuesto la gran pregunta que mucha gente se hace, aquellos que adhieren y que critican al Papa Francisco, ¿qué le está pasando al Papa? No solamente por sus declaraciones respecto de la comparación que hizo del aborto con lo que hicieron los nazis. Federico Andajasi en instantes nomás nos va a contar cuál es su mirada sobre eso y además sobre el tema de la ley de medios de comunicación. Hasta ese límite ha llegado el Papa Francisco refiriéndose a la ley de medios, a que cuando los medios de comunicación empiezan a generar mayor fortaleza en una sociedad, es el camino, dice el Papa, para abrir la posibilidad de una dictadura. De todo eso vamos a hablar en instantes, pero ahora déjeme que le cuente por qué pienso que el presidente Mauricio Macri tiene encendida una luz de alerta sobre su tablero, una luz amarilla sobre el tablero del gobierno. No es el color del optimismo ni el color de los globos del PRO, es el anuncio de peligro, del cuidado que se viene, una luz roja de la emergencia. Mire, el oficialismo de Cambiemos está pasando por su peor momento por donde se lo mire. Y utilizando, yo diría, cualquier indicador. Uno puede estudiarlo a través de cualquier indicador. El terremoto cambiario, la feroz devaluación, son la expresión económica de una profunda crisis política, de credibilidad y de liderazgo. Macri perdió de todo en los últimos tiempos. Perdió el control del dólar, el control de la inflación, y ni el acuerdo del Fondo Monetario Internacional lo ayudó. Perdió 3 figuras en las últimas horas del presunto mejor equipo de los últimos 50 años. Federico Sturzenegger, Aranguren, Pancho Cabrera. Perdió el manejo de la calle a manos de los piqueteros del Papa y de Hugo Moyano y de Cristina. Perdió su relación con el peronismo federal y los gobernadores. Hoy todos los diálogos son más formales que reales. Perdió una fortuna de las reservas del Banco Central por la fuga de capitales. Mire, Macri perdió de todo en su caída de imagen, pero lo más grave es que perdió la iniciativa política y la autoridad, o mejor dicho, la capacidad de conducción para establecer un rumbo que no estaba muy claro y que ahora está muy oscuro.
Las últimas declaraciones han sido desconcertantes. Ya pasó lo peor, fue lo peor que declaró. Vamos a seguir con la misma política económica, dijo Marcos Peña. Signo de interrogación. Y el presidente, el propio presidente Macri, con Jorge Lanata este domingo, y el flamante ministro Dante Sica, coincidieron en una mentira piadosa o en un intento oportunista de transformar una derrota en triunfo. Estamos cómodos con este dólar. Favorece mucho a las economías regionales que van a ser más competitivas para poder exportar. Recuerda esta frase porque tengo mucho que comentarle de esto. Estas economías regionales tienen fuerte potencialidad exportadora. Entonces, y hoy más que nunca, con este tipo de cambio, van a poder exportar más. Exportar más es trabajo, que es lo importante, no una estadística de cuánto exporto. Eso no nos importa, nos importa que atrás de esa exportación hay gente trabajando. Y eso es lo que tenemos que fortalecer. ¿Con qué? Con el plan de infraestructura que está en marcha. Son autopistas, rutas, puertos, ¿Y eso aeropuertos. no se va a ver afectado por el acuerdo con el fondo? No, al contrario, el acuerdo del fondo nos fortalece eso. ¿Es verdad que con este dólar se puede exportar mejor? Por supuesto que es verdad. Es una mentira piadosa, diría yo. Es una media verdad, vamos a decirlo así. Porque es cierto que con un billete más cerca de los 29 pesos, más o menos, algunos sectores del interior van a tener mejores condiciones, pero también es cierto que a gran parte de la sociedad este valor del dólar los inquieta, los angustia y potencia la fiebre inflacionaria, que es la peor enfermedad que hoy tiene la Argentina. Y además el dólar, a este valor, no es un éxito producto de los aciertos económicos. Si fuera así, Sturzenegger hubiera seguido en el Banco Central. Ese número maldito que envenena todo lo que toca es el producto del fracaso del diagnóstico y de los remedios que aplicó Mauricio Macri y sus ojos. Es decir, el trípode de funcionario que lo asiste y que ejecuta sus decisiones con la jefatura de Marcos Peña. Hasta aquí hemos llegado para hacer la primera pregunta cargada de intención. El que avisa no traiciona. Los 3 funcionarios que recibieron la tarjeta roja por parte de Macri, ¿son los únicos responsables de los errores? Marcos Peña, Gustavo Lopetegui, Mario Quintana, ¿no tienen nada que ver? ¿O ese embudo en donde van a parar todas las ideas y las decisiones antes de llegar al presidente está blindado? Otra pregunta con opinión. ¿No se quedó corto el presidente? ¿No debería haber aprovechado las turbulencias para relanzar su gobierno, recuperar liderazgo, oxigenar y achicar fuertemente su gabinete? Hay ministros que la gente ni sabe cómo se llaman, subejecutan los presupuestos. Mire, la realidad parece un gigantesco dragón jurásico que se va devorando todo lo que le tiran. Le van tirando de a uno las cosas y el dragón se los devora. Los dólares de las reservas se los degluta en un segundo. Los 3 expulsados del gobierno los mastica y los digiere en un santiamén. Las medidas mágicas de los encajes, los bonos, las LEVAC, se las traga de un bocado. Se cambian funcionarios sin explicar bien por qué motivo se van y por qué motivo otros ingresan. Pregunto, ¿la llegada de Dante Sica es una apertura hacia un modelo más productivista e industrial o es solo un cambio de nombres? ¿Hay una intención de privilegiar algún rumbo, determinadas medidas? Pregunto, ¿le interesa al gobierno probar la idea, por ejemplo, una humilde idea, de atacar 3 o 4 problemas y el resto postergarlos? ¿Todavía cree que es posible bajar la inflación y al mismo tiempo aumentar las tarifas y los precios? ¿No se da cuenta que son cuestiones absolutamente antagónicas? ¿Que una cosa anula a la otra? ¿Que la crisis de confianza es hacia el mecanismo de conducción del presidente? ¿Que su estilo ha sido cuestionado? ¿Que no quería poner un superministro de Economía? No quería. Y la realidad se lo impuso. Y a alguien como Duhovne, que es más un analista que un ejecutor, y tiró por la ventana a 2 economistas como Alfonso Prat y Carlos Melconian, que con distintos acentos ideológicos son mucho más aptos para ese cargo que Duhovne. El presidente Macri debería revisar algunas cosas fundamentalmente de su liderazgo. Por ejemplo, la fragmentación a la que somete las decisiones. Eso lo obliga a escuchar todo el tiempo varias opiniones y a laudar todo el tiempo en lugar de confiar en alguien y respaldarlo. Laudar no es conducir, son 2 cosas distintas. Repensar el tema de la orfandad del análisis político y comunicacional que tienen. ¿Hay alguien que piense 3 jugadas hacia adelante? Lo bueno y lo malo de cada una de las determinaciones.
Pregunto, ¿es Luis Caputo, el Toto Caputo, es un experto? ¿Es un excelente experto en el manejo de las mesas de dinero? ¿O además sabe algo de política monetaria? Y Guasel, ¿tiene alguna chance de ponerle límite a las petroleras y que las empresas también hagan su aporte? ¿O el sacrificio lo van a hacer solamente los sectores medios que votaron a Macri y hoy están desilusionados? Mauricio Macri debería hablarle al país cuando tenga claras estas cosas, porque para decir que ahora van a acelerar el gradualismo, mejor no diga nada, se lo digo con todo respeto, presidente, porque decir eso es como decirnos que van a cometer los mismos errores, pero más rápido. Y ojo que no estoy hablando del ajuste que creo que es muy necesario. Está claro y comparte la sociedad que no podemos gastar más de lo que entra, pero no hay una hoja de ruta clara. No hay certezas, no hay seguridades de lo que va a venir. Ahora más que nunca el presidente Macri debe abrir su cabeza, debe abrir las puertas y las ventanas de la Casa Rosada y de Olivos, escuchar y luego planificar cada una de las medidas que van a tomar en los próximos 18 meses que le queda de gobierno. Todos los meses tienen que anunciar hoy qué medidas van a tomar en los próximos 18 meses, dar certeza, dar seguridad para todos. Es la manera de recuperar credibilidad y, por supuesto, cumplir a rajatabla con todo lo que se anuncia a partir de ahora. Decir claramente que empieza una etapa nueva de gobierno. Dejen de decir que con los retazos de lo que ya pasó van a armar una cosa nueva. Hasta aquí llegó. Empieza una etapa nueva. Se han hecho cosas muy buenas y se han hecho cosas muy malas, la realidad lo indica. Empieza una etapa nueva. No terminan de decir eso, como que quieren todavía seguir usufructuando parte de lo que creen que ha pasado bien anteriormente. Por eso digo, no se puede repetir la torpeza de que todo va a ser igual, pero más rápido. Lo dijo el presidente, esto de vamos a acelerar el gradualismo. El gradualismo es el camino para cuidar a los más vulnerables. No veo otro camino. Ahora vamos por menos gradualismo porque justamente deterioramos la confianza del mundo para acompañarnos en un proceso que ellos empezaron a pensar que con algunos comportamientos podía ser parecido a te amago que voy a recomponerme, a sacarme esta mochila del sobregasto y después no hago nada. Bueno, y después no hago nada. La verdad, se ha vendido demasiado discurso optimista lleno de humo, ¿no? Basta de alimentar a los gobernadores de dinero para que después no se comprometan a nada. En esa relación, los gobernadores se han beneficiado y el gobierno nacional no ha recibido casi nada a cambio. Basta de entregarle alegremente el dinero de las obras sociales que ni Cristina le dio a la CGT a cambio de nada. Paro el día lunes 25 de todos los sectores. La verdad, basta de subsidiar, y aquí lo quiero decir con toda claridad, el trabajo de los piqueteros papales que cortan todos los días el Metrobús y lanzan llamas contra el gobierno oligarca y derechista de Macri. La asistencia a los argentinos más humildes y marginados debe aumentarse, mantenerse y aumentarse si es posible. Pero no es Juan Grabois el que la tiene que distribuir, por favor. ¿Quién lo votó a Juan Grabois? ¿El Papa? ¿Qué representatividad tiene? La ayuda social la deben entregar los intendentes, que son los que eligió el pueblo para que gobierne. Ellos sí fueron votados, de todos los partidos políticos, con cualquier camiseta. Esa democracia de proximidad en el conurbano, por ejemplo, podría servir para que el dinero llegue en forma directa y transparente a los beneficiarios y a los que más necesitan. Y todos los intendentes, insisto, de todos los palos, podrían encargarse de que los beneficiarios hagan contraprestaciones en plazas, en calles, en escuelas, que se capaciten y recuperen la dignidad y dejen de ser clientes de que los que los quieren mantener pobres y sojuzgados para llevarlo todos los días al centro de la capital a cortar calles y a generar el caos. Yo creo que el presidente Macri tiene buenas intenciones, pero ha sido demasiado ingenuo, por lo menos hasta ahora. Confió demasiado en muchos de sus amigos, que es muy valioso porque tienen títulos en Harvard, han sido CEOs de empresas muy importantes y eso yo lo valoro, no lo digo irónicamente, pero que se noten de acá a la luna que carecen de cintura política, carecen de picardía. Aumentar la base de sustentación de este gobierno no es que el presidente de Banco Central sea un experto del mismo palo político, tiene que buscar abrir la cabeza. No es necesario que sea del PRO y que todos los acuerdos, los sectores que sean, cuando se hagan acuerdos, que sean beneficios para ambos lados del mostrador y no solo para los que están fuera del gobierno. La frase se dijo muchas veces,
pero creo que es muy ilustrativa en este caso. Al peronismo se le cobra el contado y se le paga en cuotas. No hay recuperación posible con tasas del 47% en la LEVAC. Solo timba y especulación. Es urgente un programa de crecimiento con estímulo al consumo, la inversión y una verdadera epopeya exportadora con burocracia cero para que miles de pymes de todo el país se pongan con todo a vender al exterior y a traer los dólares que no tenemos. Hay que jugar fuerte, recuperar la iniciativa, apagar esa maldita luz amarilla que trae malas noticias y encender la luz verde de la esperanza. Ojalá podamos. Le doy mi palabra. Bueno, diputado Madeo, nuevamente le agradezco, sé que no es grato para usted estar allí escuchando estas cosas, así que agradezco su actitud democrática, pero lo quiero escuchar yo ahora a usted. Me hizo trabajar tomando notas mientras usted hablaba. Me imagino, yo veía que son varias las cosas que tiene para refutar, pero bueno, bienvenida sea. Muchas gracias. A ver, usted dijo por allí optimismo de humo. Sí. Hoy es un día importante porque sabemos cuáles son las cifras que son el resultado de nuestro trabajo de los primeros años. El primer trimestre crecimos 3,6%, récord. La inversión creció 18%. Nuestra apuesta al futuro da resultado, Alfredo. Un país que nunca invertía, se consumía todo, llegó a invertir el 18%, crecimiento de 18%. Cuando veníamos con 7 trimestres de crecimiento, con estos números que son absolutamente innegables, las exportaciones crecieron 6,4%, récord para la Argentina, se nos cambió la taba. 8.000 millones de dólares perdimos de exportaciones por la sequía, y es un dato de la realidad. Sí. El petróleo creció de 30 a casi 80 dólares el barril. El mundo se desordenó. Le cuento, hoy Pakistán pidió ir al Fondo Monetario, probablemente mañana Ecuador, y Dios nos libre que Italia pida ir al Fondo Monetario. Por lo tanto, sin duda que no hicimos todo perfecto, pero los resultados que se dieron hoy, muestran un país potente que reaccionó a los incentivos que le dimos y al discurso y a las propuestas del presidente. El presidente tomó una decisión cuando vio cómo venía la mano y sobre todo cuando recordó lo que ha pasado en el pasado de los argentinos, una decisión muy valiente. Voy a usar una metáfora camionera, se paró sobre el freno. Claro. Se paró sobre el freno y dijo, voy al Fondo Monetario. No me importa lo que me digan. Y lo hizo muy bien. Si el presidente hubiera decidido hoy ir al Fondo Monetario, el dólar valdría 50 pesos, tendríamos corrida contra los bancos, contra los depósitos, y el fondo no tendría más plata, porque ya le están pidiendo todos por cómo se revolvió el mundo. Entonces, yo la verdad que creo que este es un presidente con liderazgo, un presidente que se anima a tomar las decisiones correctas en el momento correcto. Y también sintió que tenía que cambiar figuras, porque, Alfredo, las personas no son eternas. Hay personas para cada momento. Federico Sturzenegger fue un fantástico presidente de Banco Central para el despegue de una situación monetaria muy compleja. Pero el presidente pensó que en este momento necesitaba alguien que conociera los mercados. Caputo es mucho más que un operador de perillitas. Caputo es una persona que ha sido exitosísima en colocar deuda a las menores tasas de la historia. Un gobierno que pagaba el 16%, él consiguió colocar tasa al 5%. Entonces, además, a Macri, si cambia porque cambia y si no cambia porque no cambia. Antes no cambiaba nada, ahora cambia y pone un tipo con me animo a decirle tipo porque es muy amigo mío, como Lalo Sica, con una definida vocación desarrollista, sí, que va a empujar para adelante. Y a Iguacel, que va a cambiar la negociación con las energéticas, y por eso les cayeron las acciones a las energéticas, porque se le va a plantar de otra manera. Ahora, nadie lo anunció a eso, Eduardo. En eso yo le estoy dando a la derecha porque todo lo que ha dicho, no hay ninguna mentira. Ahora yo digo, alguien se paró y dijo, argentinos, voy a incorporar a Antesica porque tiene una mirada más productivista, porque vamos más a una política más desarrollista, porque queremos... Alguien dijo, Iguacel le va a apretar un poco las clavijas a las petroleras. ¿Lo tenemos que imaginar? Bueno, ¿los ciudadanos lo tienen que imaginar? ¿O hay alguien que debe comunicar eso del Lo gobierno? de Sica está bueno, lo de Iguacel, lo digo yo, no sé si le va a gustar lo que acabo de decir. Sí, me imagino porque ese es un título. Hay muchos que nos están mirando. Claro. Pero bueno, es el momento. Es el momento de decir, vamos a repensar un poco lo que veníamos sin cambiar los términos de los contratos. Ahora, quiero poner
a mí me angustia mucho este tema del rumbo que usted ha marcado tantas veces. Y a veces me parece que hay como una cierta recuerdo del segundo plan quinquenal, la Argentina potencia. Le voy a marcar cosas del rumbo. 5.000 kilómetros de autopistas, 2.500 kilómetros de redes eléctricas, 4 gasoductos, 4 centrales, un programa histórico de energía renovable, 52 proyectos de PPP que van a 7 hospitales, 5 autopistas, Vaca Muerta, justicia, la pelea de María Eugenia con Baradel. Eso es rumbo, eso es otra educación. El trabajo fantástico de Patricia contra los cárteles. Hemos incautado 150% más de cocaína que el año pasado. Entonces, tal vez no hemos hecho el gran plan quinquenal o el plan de desarrollo, pero el rumbo está claro. El rumbo es un país más integrado, más eficiente, en lucha contra las mafias, con mejor educación. No soy yo quien para decir si lo comunicaron bien o mal, pero que el rumbo está, aunque no lo hayamos dicho desde la Plaza de Mayo o desde la televisión. Entonces, el cambio en la justicia, medio gabinete de Cristina preso, Olla Arvide, todos los jueces sinvergüenzas que se fueron, eso es rumbo, Alfredo, aunque tal vez no lo sepamos decir. Diputado Eduardo Madeo, va a comprender que tenemos una información urgente, una nota. Vamos ya. Está en línea el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andrés. De Andrés, muchas gracias por atendernos, muy buenas noches. Básicamente queremos saber cuáles son los motivos que explican el hecho de que el presidente Macri no viaje mañana a Rosario a celebrar el Día de la Bandera como corresponde. ¿Qué información disponían ustedes que ponía en peligro la seguridad presidencial? Buenas noches, Alfredo, ¿cómo andan? Mirá, te diría más que la seguridad del presidente, la decisión está basada en que lo que más queremos es que los rosarinos puedan festejar en paz el Día de la Bandera, que sea una fiesta. Los chicos juran la bandera y es un acto muy importante para la vida de todos ellos, es muy emotivo. Nosotros lo vimos el año pasado y el anteaño pasado ahí. Pero no le queremos hacer el juego a los violentos, porque acá la información no es por la seguridad del presidente. Nuestra preocupación no es la seguridad del presidente para el acto de mañana, porque en el acto de mañana iba a estar todo vallado y el presidente iba a entrar y salir y no iba a tener ningún problema su seguridad. Lo que nos preocupa es la seguridad de los rosarinos y todos los disturbios que se generan o que querían generar para empañar esta fiesta. Y lo que nos preocupa, y es por el cariño que le tenemos a los rosarinos, hemos ido con el presidente para allá varias veces, y como te decía, lo hablé con el presidente hoy, y es lo que más le preocupa a él, que los rosarinos pasen la fiesta en paz, y sobre todo, te insisto, no hacer el juego de los violentos, porque es la Argentina que queremos dejar atrás, y es donde no hay lugar, y queremos que quede claro que no hay lugar para eso. Entonces, también hablándolo con el gobernador Lifchitz, entendimos que la mejor decisión era esta de no ir mañana. La pregunta es, ¿quiénes son esos sectores violentos? ¿Los tienen identificados, Fernando de Andrés? Sí, básicamente eso lo tiene mucho más claro Patricia Bullrich, pero son organizaciones sindicales de izquierda, pero sobre todo kirchneristas que no se dieron cuenta todavía que la sociedad argentina votó un cambio, eligió un cambio, que es el de vivir en paz, sin violencia, sin extorsiones, sin mafias, trabajando todos los días. Sabemos que es un momento complicado, pero la manera para salir es trabajando, es estando en paz. Los argentinos somos un pueblo y una sociedad en paz, pacífica, que nos gusta disfrutar, estar con amigos y mañana jurar la bandera, te insisto, ¿no? Lo más importante son los chicos de 4º grado que van a ir a jurar la bandera y lo entiendo. La verdad que no tienen por qué bancarse esta manga de violentos que creen que de esta manera discuten o dirimen
cuestiones políticas o electorales, ¿no? Lo entiendo. Ahora le pregunto, ¿no se corre el riesgo de enviar unas señales a la sociedad de que el presidente Macri el día de mañana va a querer ir a Mar del Plata y van a amenazar con disturbios, van a necesitar que vaya, que pasado va a querer ir a Jujuy y estos mismos grupos y estos sectores que están en todo el país van a anunciar actos y desmanes para que el presidente no se pueda mover de la ciudad de Buenos Aires? ¿No se corre el riesgo de enviar una señal de que no se puede controlar la seguridad del presidente? Alfredo, te insisto, no es una cuestión de la seguridad del presidente. Acá lo que está en juego es la seguridad de los rosarinos y la posibilidad de pasar el Día de la Bandera en paz. Y convivimos con estas amenazas y con estas extorsiones de un montón de grupos que vos sabés perfectamente quiénes son y cómo operan todos los días. Pero el presidente hoy a la mañana estuvo en Munro, la semana pasada estuvimos en Corrientes. Seguramente vayamos al interior de la provincia de Buenos Aires esta semana y toda la semana hacemos un viaje al interior del país o a algún lugar de la ciudad de Buenos Aires o a algún lugar del conurbano bonaerense. La verdad que en general no tenemos problemas, sino todo lo contrario. Hoy la verdad que la visita que hizo el presidente a un matrimonio jubilado fue extraordinaria. No sabes el clima, la calidez de esa gente. Y esa es la Argentina que queremos y es por la Argentina que trabajamos. Pero bueno, sí, claramente hay que convivir con esto y a quienes estamos a cargo de la agenda del presidente es una situación con la que convivimos. Pero bueno, lo bueno es que la Argentina, la sociedad argentina, vota y viene votando en los últimos años, dejar eso atrás y es cuestión de tiempo. Fernando de Andrés, ha sido muy amable por atendernos en un momento tan particular. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alfredo, que tengan muy buena noche. Secretario General de la Presidencia. Bueno, ahora le hago una pregunta vinculada a esta, diputado Amadeo, respecto de estos grupos. ¿Quiénes cree usted? Hay grupos que son opositores dentro del marco de la democracia y está bien que así sea, pero hay sectores claramente identificados, interesados en derrocar al presidente Macri, ponerle palos en la rueda, no dejarlo que complete su mandato. Sin duda, y nosotros lo vemos en el Congreso, y esto tiene que ver también con su editorial. Nosotros hemos sacado 182 leyes en 2 años en minoría. Primero con 80 diputados, luego con 108. Leyes fantásticas. No se las voy a enumerar, porque ustedes las conocen muy bien. Con gente con la que podemos dialogar, los gobernadores. Podemos conversar con los gobernadores, que ellos hacen su juego, pero coinciden en una cultura política del diálogo. Y por otro lado tenemos un núcleo duro, que uno los ve todo el tiempo, no tengo que nombrarlos porque ustedes los saben quiénes son, que son el kirchnerismo y la izquierda, que se juntan simplemente con un proyecto destructivo. No tienen otro destino que la destrucción y por eso hacen estas cosas. El panorama político es el siguiente, señor Vitalfredo. Por un lado tenemos un Congreso que funciona y muy bien. Luego tenemos diálogo con los sectores políticos representados por los gobernadores. Y luego está este núcleo duro de adversarios y violentos. Y hay otro sector al cual usted se hizo referencia, que es estos tipos que se meten en el medio de la política, los Grabois y demás. Yo quiero hacer un comentario sobre ese tema. A mí también me da mucha bronca el corte permanente, el utilizar a la gente, pero nosotros tenemos que evitar más violencia. Entonces es un camino finito, un camino donde usted ha planteado una demanda de la sociedad. Dice, basta con estos tipos. Pero el basta con estos tipos, Alfredo, puede ser más violencia. Porque nosotros estamos convencidos que los vamos a derrotar con la paz. Yo creo que los vamos a derrotar con la paz porque la gente va dándose cuenta cada vez más por estos episodios que ellos son marginales. Son los que se juntan en la Plaza de Mayo, los que siguen a Moyano, son un grupo de marginales. ¿Qué quiero decir con marginal? No quiero ser peyorativo. Digo, son marginales a nuestro modo de entender las relaciones humanas y las relaciones políticas. Entonces, está bien lo que hicimos. Se lo quiero decir, está bien que no hayamos hecho lo que piden algunos charlatanes de feria de la economía que dicen que deberíamos haber echado 1 millón de personas. No, por supuesto. Está bien que negociemos con los gobernadores porque hemos conseguido leyes y está bien que vayamos poco a poco aislando a los violentos, aunque a veces tengamos que pagar un precio dialogando con gente que nos aprieta. Pero la paz social es esencial. No, ojo, diputado Amadeo, yo no estoy diciendo que el gobierno debería ejercer una represión desaforada con el tema de los sectores de los movimientos sociales.
Yo digo que no le den la plata de todos los argentinos para que tengan infraestructura. Yo lo entiendo. Eso es lo que digo. Yo lo entiendo. La usan, digamos, el dinero, esa es la manera de controlarlo. Decir, Pero no, fíjese, usted hacen clientelismo. Hago otro comentario sobre una cosa que usted dijo sobre los intendentes. Sí. Estaba tratando de acordarme ahora. Nosotros creo que tenemos el 65% de los intendentes del país. Sí. Y la combinación de los intendentes, en el caso de mi provincia, con María Eugenia Vidal, es letal para los clientelistas y los violentos. Nuestra gobernadora, que pone el cuerpo todos los días, que se acerca a la gente, que pelea contra las mafias, ¿por qué tiene la aceptación política que tiene, la aceptación de la gente? Porque es exactamente el modelo contrario a estos tipos. Entonces ya quedan cada vez menos de estos intendentes prebendarios, clientelísticos, porque la gente los está pateando con el voto. Así que eso también es un elemento de optimismo. Estamos viviendo un momento difícil, estamos en el medio de la situación económica compleja, Alfredo, pero vamos a salir con el menor costo posible. Sabemos, el presidente lo dijo, que esto le va a doler a la gente. No lo esperábamos, acá lo tenemos, pero yo creo que hay un cambio de rumbo en lo económico, en lo social y en la mirada que nosotros tenemos de la política, ¿no? La última pregunta, pero le dejo la posibilidad, si quiere aclarar algo más, diputado, es ¿en dónde cree usted que se equivocó el gobierno? ¿En dónde deberían hacer autocrítica? El presidente ha sido en este plano muy suave, ha dicho que fue demasiado optimista con las metas de inflación. Han pasado muchas cosas en los últimos 15 días, en el último mes, y me parece que eso no alcanza para explicar todo lo que pasó. Más allá de que lo que usted dijo de que cambió el mundo, que el aumento de la tasa, el aumento de... Todo eso está claro, pero digamos, desde el gobierno, ¿qué es lo que, qué error cometieron? Si que usted cree que cometieron algo. Es que probablemente fuimos demasiado optimistas, nosotros nos jugamos muy fuertes. Yo no quiero usar ya más la historia de la herencia recibida, pero es cierto que tomamos el gobierno con una frazada así de cortita, donde cada decisión que tomábamos había que mirarla con mucho cuidado porque podía, como en el billar, hacer una carambola negativa. Entonces, es cierto que la relación, y por ahí Martín lo podrá explicar mejor que yo, la relación entre inflación y crecimiento y endeudamiento y tipo de cambio fue difícil de manejar. Pero, a ver, no quiero entrar en la técnica. Nosotros necesitábamos tomar deuda para no hacer un ajuste, porque si no hubiéramos hecho un ajuste brutal. Ahora, al tomar la deuda, traíamos dólares que bajaban el tipo de cambio. Al bajar el tipo de cambio, los empresarios protestaban. Entonces el camino era muy finito. Cuando uno tiene un camino muy finito, probablemente se equivoque, pero yo estoy muy orgulloso de este rumbo, del rumbo, de la estrategia, de lo que hemos hecho y también de la nueva manera de hacer política que estamos llevando adelante. Bueno, ojalá me equivoque, en función de la esperanza de los argentinos, ojalá me equivoque, ojalá usted tenga razón. Le agradezco muchísimo. Le cuento una pequeña intimidad, no a usted, sino a los televidentes. Ha costado que vengan aquí invitados de parte del oficialismo. No queremos, todavía no. Por supuesto, a los ministros los comprendo, todavía no asumieron, Dante Sica o Iguacel, que lo había invitado. No, el jueves asumimos, está bien. Pero le digo, cuesta a veces que representantes del gobierno expliquen este tipo de cosas con la solvencia y con la energía. Así que le agradezco que haya venido Eduardo Amadeo. Bueno, Amadeo planteaba, Martín Tetaz dice, va a poder explicar mejor algunas cosas. Vamos a ver qué dice el profesor Martín Tetaz. Bueno, Martín, te doy la derecha para que arranques por donde quieras, pero hay muchas puntas, lo que se dijo acá en la columna, lo que dijo Amadeo, todo lo que vos traes como información de lo que ha ocurrido en las últimas horas de la tarde, arranca por donde vos quieras. Mira, si yo te tuviera que resumir la columna y el comentario respecto de tu apertura del programa, acuñaría una frase, viste que un político muy importante de Estados Unidos, el señor Bill Clinton, acuñó aquella famosa frase. Es la economía estúpida. Es la economía estúpida. Bueno, yo ahora le voy a dar vuelta. Un economista ahora le va a decir a un político, es la política estúpido. Claro. Es la política estúpido. O sea, acá el problema central es político y la solución también va a ser, la solución o no, digamos, que se complique o no se complique, va a ser político. Y te voy a decir por qué. Porque hay un problema central de confianza en la economía. Es decir, ¿qué pasó acá en esencia, en resumen, digamos? ¿Por qué se vino abajo todo? ¿Por qué el plan inicial del gobierno que explicaba bien Amadeo recién? Que es cierto, era el famoso gradualismo del gobierno, que venía muy bien, también es cierto,
hasta marzo de este año. Hoy salieron los números fiscales de los primeros 5 meses del año y el déficit fiscal está, incluyendo los intereses, la deuda, todo, 0,8% abajo del mismo déficit del año pasado, aun cuando hubo 26-27% de inflación en los últimos 12 meses. O sea que quiere decir que hay una reducción fuerte del déficit en los primeros 5 meses de este año. Venía la economía relativamente bien en ese sentido. Sí. Ahora, hay una frase famosa de Soros. Vos sabés que Soros es el famoso especulador que hizo caer nada más ni nada menos que la libra esterlina. Es decir, apostó contra el Banco de Inglaterra y lo puso de rodillas al Banco de Inglaterra. Y Soros tenía una frase que decía, en realidad mi leitmotiv, decía Soros, es encontrar una tendencia cuya premisa sea falsa y apostar todo mi dinero contra ella. Qué interesante, ¿no? Encontrar una tendencia, que es la tendencia esa que esté basada en una premisa falsa. Claro. La premisa falsa acá, ¿cuál es la premisa falsa? Que no iba a pasar nada en el mundo. Si acá está la ingenuidad del gobierno cuando decía, no hay plan B, acá no había... O sea, todo era... Si vos mirabas el Excel del gobierno, el gobierno pensaba estabilizar la economía hacia el 2023, cerrar el déficit en 5 años, en un escenario donde iba a crecer la economía entre 3 y 3,5% por año, algo que no ocurre hace mucho tiempo en Argentina, donde en el mundo iba a seguir el financiamiento abierto, donde no iba a haber ningún problema. Y empezó con problemas políticos, primero, antes de los que mencionó recién Amadeo, que por supuesto existieron, pero empezó con problemas políticos internos. Perdió mucho poder político después de las elecciones, sobre todo a fin de año. Quería aprobar 3 leyes importantes en el Congreso, aprobó con penas y llantos una, que fue la reforma previsional, terminó en un escándalo. Sí. Y no pudo, la reforma tributaria la terminó quedando por la mitad, Alfredo, y adentro de esa reforma tributaria, para aprobarla, aprobó un impuesto a la renta financiera que fue un mamarracho tan grande, pero tan grande, que generó una salida de 5.000 millones de dólares de inversores en el mes de abril, los últimos días de abril, y arrancó la corrida. Y eso ocurrió en un escenario donde el argentino es muy sensible al dólar, donde vos tenías una cosa que no podía pasar. El dólar no se podía mover mucho. Sí se puede mover de manera gradual, pero no se puede mover de golpe. Cuando se mueve de golpe el dólar, yo lo mencioné en algún programa anterior acá, en Argentina en los últimos 70 años hubo 15 crisis económicas, las 14 de esas 15 fueron con devaluación. La gente entonces está medio como el perro de Pavlov, ¿viste? Está el reflejo condicionado ese por el cual se mueve un poco el precio del dólar y yo ya pienso que se viene una crisis. Entonces, a la corrida de los inversores generada por el impuesto a la renta financiera se sumó la corrida de la gente. Y con un dólar desbocado se vino todo abajo. Si el plan inicial que había pensado el gobierno se acabó, se cerró el financiamiento, el riesgo país argentino subió muchísimo, es decir, hoy estamos casi en 550 puntos de riesgo país, eso es prácticamente el mismo riesgo que tenía Macri cuando asumió. O sea, todo lo que había logrado en el primer año... 550 puntos, siempre vos ponés como un dato muy claro el riesgo país. Claro, por supuesto, porque ese es el costo que nos están cobrando en el resto del mundo, arriba de lo que le cobran a un país de primer nivel para financiarnos. Claro. Entonces, si el riesgo es muy alto, cualquier gradualismo es inviable. Seguro. Toda posibilidad de que haya algún gradualismo que sea viable es que ese riesgo país sea más bajo. Más alto riesgo país, más hay que acelerar el gradualismo, para ponerlo en las palabras del propio presidente, a punto tal que finalmente termina siendo un shock. Si el riesgo país es tan alto que se te cierran completamente los mercados. Ahora, ¿por qué es un tema de confianza central? Mirá lo que pasó hoy con el tema de las LEVAX. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con las LEVAX? Primer dato, hubo una renovación parcial de las LEVAX, ¿no? Bueno, acaba de volar el primero 2 ministros y segundo el presidente del Banco Central, ¿no? Claro. Y el presidente del Banco Central nuevo lleva 2 días en funciones tratando de estabilizar el dólar. En el primer día le costó el viernes y bien había asumido. El lunes ya logró normalizar bastante el mercado. Una cosa muy importante, normalizar el mercado no quiere decir que el mercado tenga el precio que vos querés. Nadie sabe todavía muy bien cuál es el precio de equilibrio del dólar en la economía argentina. Normalizar el mercado quiere decir que haya abundante cantidad de oferentes y de demandantes en ese mercado y poca volatilidad. Claro, que no haya bandazos. Que no haya bandazos. El viernes, por ejemplo, fue un ejemplo perfecto. El viernes a la mañana todo el mundo festejaba. A mí me llamaban de los medios amigos para preguntarme, che, ¿no podés hacer una declaración por qué bajó el dólar tan fuerte? Y a las 2 horas me estaban llamando los mismos medios para preguntarme, ¿no podés explicar por qué subió? Era una locura, digamos. Eso no puede pasar en ningún mercado normal. Seguro. Para eso armaron este mecanismo de licitaciones que funcionó
bastante bien. Funcionó bien Funcionó muy bien, debutó muy bien ese mecanismo y estabilizó el dólar entre 27,50 y 27,70 en estos 2 días, con operaciones todas en ese mismo nivel. Primer problema, en el cortísimo plazo estabilizado. Perdón, ese número es el dólar mayorista, estás hablando. Ese es el dólar mayorista. El dólar minorista, 28,20. Está bien. Si vos no estabilizás el dólar, esa es condición necesaria para empezar a recuperarte. Si no estabilizás el dólar, todo lo demás no tiene ningún sentido. O sea, lo central en la economía es, primero, estabilizar el dólar. Segundo, entonces aparece la licitación de las LEVACs. En ese escenario en el cual se aceleró muchísimo la inflación, Alfredo, por los movimientos tan bruscos que tuvo el dólar en los últimos meses, en los últimos 2 meses, las LEVAC vienen de perder por paliza en el mes de abril, vienen de perder por paliza en el mes de mayo. Y venían perdiendo por paliza hasta ahora. El que apostó a las LEVACs en los últimos 2 meses en la economía argentina perdió fortunas versus el que se fue al dólar. Y ahora vos decís 47%. Eso repetirlo porque me parece un dato clave. No manejo ese tipo de inversiones, no tengo especialidad en ese tema. Los que jugaron a las LEVACs, que era presuntamente la gran bicicleta, perdieron contra los que apostaron al dólar. Aún con las tasas de 40. Con esas tasas de 40. Exactamente. ¿Por qué? Hay una cosa muy importante acá. La tasa a la cual acaban de cerrar las LEVAC hoy es 47%. Suena escandalosamente alta. Pero esa es una tasa de un instrumento a 30 días, a muy corto plazo. ¿Sabés cuánto es mensual esa tasa cuando vos la mensualizás? ¿Cuánto da esa tasa? Es matemática financiera, técnica, no importa. Yo voy a decir el número nada más. Es 3,2%. 3,2%. ¿Cuánta inflación esperás vos para el próximo mes, Alfredo? ¿Cuánto crees que va a ser la inflación? ¿Cuánto crees, Adriana? Yo no tengo ni idea. No me la gente... No, pero no mucho más ni mucho menos que el 3%. La inflación va a estar en el 3%, digamos. Entonces, la tasa no puede ser menos de 3% mensual, porque los tipos no van a poner plata para perderla. Entonces, lo que estás viendo en las tasas es el escandaloso nivel de inflación que tiene Argentina en este momento, sumado a la escandalosa volatilidad que le viste al dólar en los últimos días. Claro, porque ese 3% significa 10 Es un síntoma, no es una elección del gobierno. No es que el gobierno, acá esto es muy importante, no es que el gobierno elige que el paciente tenga 40 de fiebre. Sí. Vamos, la tasa de 47, básicamente, es una tasa que muestra la temperatura del paciente. Te está diciendo, mira, este es un paciente que acaba de pasar una crisis fenomenal, con un dólar que corcovea y que recién ahora está moviendo, está todavía en terapia intensiva el dólar. Estamos viendo si sale este dólar de terapia intensiva. Yo creo, Alfredo, realmente que esto va a llevar por lo menos 5 o 6 meses en los cuales puede seguir habiendo volatilidad. Y te voy a decir por qué. Porque lo que acaba de comprometer a Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Ok, ahora hay 2 noticias muy importantes. Mañana se va a definir si somos emergentes y el jueves el fondo va a poner el gancho para el dinero y va a empezar a entrar el dinero del Fondo Monetario Internacional. Es probable que estabilicen en el corto plazo el dólar. Esos son señales positivas. Sí, pero puede haber todavía tormentas en los próximos 5 meses hasta que ocurran 2 cosas fundamentales. Que es que el gobierno, por eso empecé diciendo es la economía, es la política estúpido. Que el gobierno logre aprobar un presupuesto, número 1, compatible con lo que acordó con el fondo. Sí. Si esto implica un recorte importante. Es un acuerdo con los gobernadores que puede funcionar. Necesita ese presupuesto del gobierno como el agua. Cuanto más rápido consiga ese presupuesto, más va a despejar cualquier incertidumbre, más rápido va a estabilizar la economía. Número 2, que consiga aprobar la nueva Carta Orgánica del Banco Central. Esos son los 2 compromisos que van a normalizar. Lo veo, ¿no? Yo pienso que es al revés. Que es más difícil aprobar el presupuesto que la Carta Orgánica del Banco Central. Lo veo difícil para un legislador levantar la mano en contra de un proyecto que diga que se terminó la maquinita. Vamos, me parece que es muy difícil para un legislador decir, no, yo voy a votar que siga la maquinita. Sería una irresponsabilidad total. La verdad que veo más difícil aprobar el presupuesto, porque eso implica un ajuste de partidas, que aprobar la Carta Orgánica. Pero esas 2 leyes las necesita el gobierno como el agua. Si logra aprobar esas 2 leyes... esas 2... demuestra que reconstruyó la política. Demuestra que reconstruyó poder político el gobierno. Los mercados probablemente le empiecen a creer. El dólar se estabilice y la confianza se estabilice de vuelta. Alfredo, pasado mañana va a salir el dato, te lo voy a anticipar desde ahora, todavía no es oficial, ni lo tengo yo tampoco, pero tengo palpo la sensación térmica del mercado. Va a salir el dato de la Universidad de Itela que mide la confianza del consumidor en la calle. En la calle. Vos sabés que el mes pasado cayó 10% la confianza del consumidor. El dato de mayo de confianza del consumidor es el mismo nivel de confianza que tenía Kicillof en febrero del 2014 después de la devaluación. Y yo creo que cuando aparezca el dato del jueves vamos a ver todavía una caída mayor. O sea que la confianza está en el 4º subsuelo en la economía argentina. Y las 2 variables que mueven la confianza de los consumidores en Argentina son el dólar y la inflación.
solamente en la medida que el gobierno estabilice primero el dólar, empiece entonces a frenar la inflación y consiga el consenso político para que esto sea duradero en el tiempo y por lo tanto empiece a bajar el riesgo país y se normalice un poco la economía argentina, vamos a ver una economía que, si todo eso sale así, bueno, podría estar creciendo o recuperando un poco de aire en el último trimestre, el primer trimestre del año que viene. Enseguidita Federico Andajasi nos va a contar qué opina de la postura, qué es lo que le está pasando al Papa Francisco en lo que tiene que ver básicamente con sus definiciones sobre el aborto tan polémicas, comparándolo con el Holocausto, con el nazismo, lo que ha hecho declaraciones casi de un legislador argentino refiriéndose a la ley de medios, a lo que significa la concentración de los medios, hablando de una empresa, no la nombro, pero todos sabemos de qué se trata. De todo eso nos va a hablar Andajasi. Bueno, y Adriana ha hecho un estudio respecto, ha comparado Islandia y Argentina en lo que tiene que ver con la utilización del deporte para darle contexto, para contener, para educar, para recuperar a través del deporte a los jóvenes. Y bueno, sus resultados son muy interesantes. Así bueno, que... el sábado nos enteramos que existía un país que se llama Islandia, que además es un país que nadie le temía futbolísticamente, porque recién tuvo ahí una actuación destacada en 2016 en la Eurocopa. Es el primer mundial. Sí. Imagínate Argentina, ya ganó 2 mundiales, fue finalista en otros 3. ¿Qué pasó? ¿Quiénes son estos islandeses que bailaron un poquito el equipo argentino? La crisis económica que describía Martín no es muy diferente de la que tuvo Islandia apenas en el 2008, que le golpeó muy fuerte. Sí. La diferencia con Argentina es que no rescató a los banqueros, enjuició y ya tiene penalizados muchos de los funcionarios y no bajó nada las ayudas económicas. Y acá tenemos una diferencia entre el fútbol, la inversión al fútbol como política social, claro, política de estímulo a la juventud, de recuperación de la juventud, de las drogas y del alcohol, y lo que nosotros tuvimos, que fue la política del fútbol como espectáculo. Como espectáculo, como negocio. Nosotros, claro, entre el 2009 y el 2016, es decir, cuando Islandia salía de la crisis, nosotros decidimos invertir 10.178 millones de pesos en la televisación del fútbol. Solo en el tema de fútbol para todos. 3.700.000 por día. ¿Qué estaba haciendo en Islandia? Hacia fin del siglo pasado tenía una situación que también es parecida a la que hoy tiene Argentina. La mitad de los jóvenes habían declarado que se habían emborrachado, había aumentado el consumo de sustancias y de estupefacientes y de alcohol. Te digo que Argentina tiene 50% de los chicos declaran haber consumido alcohol, aumentó el 146% el consumo de sustancias ilícitas entre los jóvenes. La mitad de los jóvenes argentinos considera que fumar marihuana no trae nada de malo. Hoy publican que 1 de cada 3 ha probado cocaína, drogas duras. 1 de cada 3 en la provincia de Buenos Aires. Era la situación de Islandia a fines del siglo pasado. Decidieron encarar una fuerte política social dentro de la cual el deporte era central. Le daban 300 o 350 euros por familia para que los chicos se dedicaran al fútbol. Si jugaban al fútbol, cobraban 350 exactamente. euros. Te hago una comparación, la asignación universal por hijo son 570 euros por año. Es decir, que nosotros damos esa ayuda por hijo, incluso superior. Ahora, ¿cómo hacemos para que las más de 2.000 homicidios cada 100.000 personas que tenemos hoy en la Argentina, más de 4.000 muertes al año cada 100.000 personas por accidentes viales? Sí. En Islandia es 0.3 cada 100.000 personas. 2.292 homicidios. O sea, homicidios cero, o sea, casi no hay homicidios. O sea, un homicidio cada 300.000 personas. Uno de los países más seguros del mundo recuperados en 20 años. Sí. Gracias al deporte y políticas, además, muy fuertes con relación a lo que tiene que ver con los jóvenes. Vos sabés que en Islandia está prohibido desde el 2003 que los jóvenes de menos de 12 años salgan solos después de las 8 de la noche y que los jóvenes de menos de 16 años salgan solos después de las 10 de la noche. De 16 años después de las 10 de la noche. De la noche. Ahora,
Además construyeron estadios. Vos pensás que Islandia tiene 2 meses de verano. Claro. Ahí es todo el día, pero la mayor parte de su tiempo tiene temperaturas extremas. Construyeron estadios privados y han estimulado la participación del fútbol. Y esos jóvenes son los que veíamos jugando, que dicho sea de paso, Eran bonitos. Eran bonitos. Y vimos que se levantó Otra la prohibición de los piropos. De los porque piropos. el sábado estaban Las proliferando mujeres. los piropos a los muchachos. Y los hombres varios, y los varios hombres que eran, también. varios Y que los eran muy hombres parecidos también. a Tetas y a Federico Andajas. Entonces, vos fíjate lo que es la diferencia de cuando vos ponés plata en el fútbol pensado desde una lógica de articulación social y cuando lo pones solo para alimentar un grupo de clubes corruptos sin control. Claro, eso, que además muchos se la llevan en el bolsillo y se enriquecen los dirigentes. El 100% de los jóvenes islandeses practican deportes. En Argentina solo el 30% de los chicos practican deportes. Con el correlato de la obesidad, del sedentarismo y la integración social. Y hay otro tema que también nos explica que a veces estamos esperando demasiado del Estado. Estas políticas conllevan que los chicos pasen más tiempo con sus padres. Parte de la lógica de que los chicos hagan deporte tiene que ver con generar un espacio que puedan compartir con sus padres. Ha demostrado Islandia que cuando los jóvenes están acompañados y practican actividades, se rescatan de las drogas, del alcohol, de las malas compañías y se baja la violencia en las calles. Déjame agregar un datito Yo muy... les quiero decir una sola cosa. Pero a Pavón le hicieron el penal y no lo cobraron el penal que le hicieron a Pavón. Así que no se vengan a agrandar. No, Fede. de lo que está hablando Adriana en última instancia es de educación, digamos, de poner el deporte en función de la educación. Yo tengo algún vínculo con Islandia porque mis libros están traducidos al islandés, entonces hablo con mis editores, con mis traductores. Hablas en islandés con ese editor. Por supuesto. Ellos Ese hablan... es el secreto del éxito. Lo vas a tener que aprender el punto a es islandés. que ellos hablan español conmigo. Y lo que quiero destacar es que muchos de ellos, muchos jugadores, hablan el español mejor que Sampaoli, por ejemplo. Es interesantísimo lo que plantea Federico. Bueno, Federico Andajasi enseguidita nomás va a contar respecto del Papa Francisco, el tema de las declaraciones sobre el aborto, la comparación con el nazismo, la ley de medios, la dictadura de la democracia, y después vamos a pelotear un par de temas que me parece que son calientes, que son polémicos, y los vamos a charlar entre todos, cada uno desde su lugar, de su experiencia, no porque seamos especialistas en esos temas, pero acá ha pasado algo, me parece importantísimo, respecto de uno de los artistas más importantes que este país tiene, que es Ricardo Darín. No estamos hablando de una figurita mediática que anda haciendo escándalo por los canales. Es el artista más importante, el actor, por lo menos en lo taquillero. Es el único que junto con Franchella garantiza éxito en el cine o éxito en una obra de teatro per se. Después la calidad es muy subjetivo. A algunos les gustará más Oscar Martínez, a otros les gustará Luis Brandoni, pero claramente Ricardo Darín es un producto hasta de exportación. Primer tema, ¿qué pasa? Está por su peor momento. ¿Qué está ocurriendo con Darín? También, si tenemos tiempo, quiero hablar de el jefe de la CIDE. Mientras el presidente Mauricio Macri mañana no puede viajar a Rosario porque dice que va a haber desmanes entre agrupaciones políticas allí, el jefe de los servicios de inteligencia argentinos, ¿dónde estaba? Viendo el partido Argentina e Islandia en Moscú. Y si hay tiempo todavía, vamos a preguntarnos qué hacía Eve de Bonafini en la casa de Chubut, respaldando a Facundo Jones Guala, que es un hombre que está acusado de cometer distintos tipos de delitos. Todo eso en instantes. Ya venimos. Bueno, ustedes saben que a esta hora compartimos un vinito realmente delicioso con los columnistas. Vamos a darle al señor Federico Andajasi. Vamos a ver si me lo merezco, todavía no sé. No, usted antes de Se beber... tiene que ganar todavía. Claro, nosotros ya trabajamos, Ellos ya han ¿no? trabajado.
usted tiene que hablar de un tema además delicadísimo, como es el tema del Papa Francisco y qué le está pasando. Bueno, no sé por dónde quiere empezar, Federico, si por el tema del aborto, el tema de la ley de medios. Mira, en primer lugar, lo que me llamó la atención fue el tono de las declaraciones del Papa, porque fueron explosivas. Uno está acostumbrado a que las declaraciones explosivas tengan que ver con la farándula, y el tono y los modos realmente me sorprendieron mucho. Ahora, yo creo que el Papa le cuesta mucho encontrar el límite entre la Argentina y el resto del mundo. Hay que decirlo, pero el Papa es el rey, es una monarquía, el Vaticano, sí. No solamente del Estado del Vaticano, sino de todos los cristianos, de todos los católicos. Y a veces le cuesta encontrar este límite, porque estas declaraciones claramente están dirigidas a la Argentina. Pero claro, repercuten en todo el planeta. Y en el mundo no entienden esta virulencia en relación, por ejemplo, con el aborto. Vamos a ver primero qué dijo exactamente el Papa. Que efectivamente, tal como vos adelantaste, habló sobre el aborto y sobre los medios. Bueno, ¿qué dijo sobre el aborto? Después de la media sanción en diputados, el Papa dijo lo siguiente. Dijo que lo que hacían los nazis, tal como vos dijiste, era comparable a aquellos que están a favor del aborto, que tenía que ver con estas prácticas para cuidar la pureza de la raza, pero con guantes blancos. Claro, el aborto era lo mismo, pero con guantes blancos. Exactamente, ¿no? Y habló del homicidio de los chicos. Después, criticó la decisión de no seguir, por ejemplo, con un embarazo de un embrión con patologías graves o no compatibles con la vida. Claro. Dice que esto se hacía para resolver una vida tranquila. Bueno, sí. Esto es una cuestión ética muchísimo más profunda que esto de llevar una vida más tranquila. No tiene sentido seguir adelante con un embarazo de un feto con enfermedades tales y malformaciones que va a ser incompatible con la vida, porque esto es muy cruel con la madre. Y con toda la familia, y con toda la familia, desde luego. Bueno, criticó a aquellos que tienen mascotas, a las familias que tienen animales, mascotas, porque dice que deberían estar cuidando hijos en lugar de tener mascotas. Esto, pero incluso es muy ofensivo para quienes también tenemos mascotas, además de hijos, ¿no es cierto? Digo, no es una cuestión menor, ¿no? Vos sabés que el tema de los animales tiene un peso simbólico y un peso real tan grande en la sociedad que realmente mucha gente lo vivió con mucha sorpresa. Además tiene un rol educativo para los propios chicos, para la propia familia, que es muy particular. Obviamente. Pero bueno. Después dijo que la familia está hecha a imagen de Dios, hombre y mujer, y que es una sola, invalidando cualquier otro tipo de unión posible. Que eso también fue un indirecto palo hacia Macri cuando en su momento no vetó la ley de matrimonio igualitario en Eso Capital. es insólito, ¿no? Eso es insólito porque va contra Macri en algo que promovió el cristianismo, totalmente. ¿no es cierto? Pero él no olvida eso que pasó cuando estaba en la ciudad de Buenos Aires con Macri. Muy notable. Ese es el sesgo de acordarse de algunas cosas. Recordemos que las relaciones cercanas que tuvo con Cristina Fernández fueron una de las razones por las cuales el tema del aborto ni se pudo debatir. Obviamente. Con lo cual ha sido una gran osadía de parte de Macri, poner esto en la discusión. Yo creo que mucho de ese enojo se explicaba por esa insolencia. Absolutamente. Pero curiosamente, ahora sabemos que Cristina votaría, si no cambia de opinión otra vez, en favor de la despenalización del aborto. ¿Les va a excomulgar, te parece, a Cristina? Porque están amenazando con excomulgar a los que votaron. ¿No? Eso es lo curioso, porque no se refiere tampoco al peronismo en su conjunto en esta posición. Y se comenta, yo tenía esta información, hoy Roa en Clarín también va por ese lado, que la Iglesia podría llegar a excomulgar a aquellos legisladores que votaron por el aborto. Yo no lo creo, pero siempre es un elemento de presión importante. No, y además una cosa que también se puede poner en el análisis, Fede, que Irlanda es el país más católico del mundo y acaban de aprobar el aborto también en Irlanda. ¿En Irlanda qué pasa? ¿Qué va a hacer? ¿También van a excomulgar a los que votaron a favor del aborto en Irlanda? Y mirá, y es uno de los países que con más fuerza sostienen la fe católica, ¿Seguro? ¿no? Porque es además, a diferencia de lo que sucede en Inglaterra, que también está esa oposición. Bueno, a ver, ¿qué pasa?
recordemos, porque acá no podemos olvidar que Francisco viene en lugar de Benedicto, que lo desplazaron. ¿Por qué? Porque era un papa integrista. ¿Integrista qué quiere decir? Que él decía que no se podía concebir un catolicismo, un cristianismo a la carta, que hay que tomar todo, íntegramente, digamos, que no se puede poner en duda absolutamente nada del dogma. En cambio, Francisco venía con una actitud muchísimo más comprensiva, con una actitud incluso hacia los divorciados, con cierta tolerancia hacia los homosexuales, y sin embargo ahora vemos que el mismo Francisco está asumiendo una posición mucho más integrista y mucho más extrema que el propio Ratzinger. ¿Por qué? ¿Qué hace con esto? A ver, otra vez digo, cuando me refiero a que pierde los límites entre la Argentina y el mundo, en la mayor parte del mundo y en la mayor parte de aquellos países más avanzados, el aborto, la legalización del aborto, es un hecho que está establecido hace mucho tiempo. Entonces, es muy ofensivo para aquellos países, incluso para los católicos y los cristianos, que son cristianos y además apoyaron en sus países la despenalización del aborto. Es muy agresivo, es muy virulento que se lo compare con los nazis. Vos entendés que a ver, para quienes, directa o indirectamente, hemos sido víctimas por herencia o tenemos familiares más o menos remotos víctimas del Holocausto, es muy ofensivo. Es muy ofensivo. Me parece que a veces el Papa pierde dimensión de lo que significa este tipo de analogías. Pero además es correr hacia el extremo, digamos, posiciones innecesariamente. Quiero decir, comparar a aquellos cristianos, inclusive, que tienen una posición de comprensión hacia las mujeres que abortan, compararlos con los nazis y con Hitler y con el Holocausto. Digo, esto es algo muy, muy ofensivo y que no es una buena táctica ni siquiera, digamos, para sus propios principios. Además, hay muchos católicos liberales. Y de verdad que hace mucho tiempo que estos católicos liberales tienen una mirada más comprensiva hacia las mujeres que abortan. Y yo voy a hacer mías las palabras del rabino Rubén Nissenbaum, que dijo lo siguiente en relación con estas declaraciones del Papa. Lo que dijo este máximo representante de la Iglesia, dice el rabino, es una ofensa y denigración a los judíos y no judíos víctimas del acto más deshumanizante de la historia humana. Yo realmente hago mías estas palabras del rabino porque es incomparable. De verdad que no se puede comparar a un genocidio como el que significó el genocidio nazi, el Holocausto, con aquellas mujeres que llegan a esta decisión, muchas veces en circunstancias muy extremas y muy dolorosas, y realmente es muy ofensiva. Es decir, las mujeres que se hicieron un aborto son comparables, qué sé yo, con Mengele, porque también dejó trascender que era comparable con los experimentos nazis. Claro. Realmente me parece muy triste. Y parece ser que la Iglesia prepara una batería de argumentos legales para que si la ley pasa, se judicialicen cada uno de los casos. Y por otra parte, Alfredo habló de los medios, el Papa. Y se refirió a la capacidad destructiva de la comunicación malvada, palabras textuales, y dijo también el Papa, también hoy en muchos países se usa este método, destruir la libre comunicación. Por ejemplo, dice, pensemos, existe una ley de medios de comunicación, se cancela la ley, se entrega todo el aparato comunicativo a una empresa, a una sociedad que calumnia, que dice falsedades, lo cual debilita la democracia y es como la puerta hacia una dictadura. Es muy grave. Otra vez. No distingue el límite entre la Argentina y el resto del mundo. Esto no se entiende qué sé yo, en Suecia, en tantos ¿A qué se está refiriendo? ¿De qué está hablando? No. Claramente está hablando de la ley de medios que acá la Corte Suprema declaró inconstitucional en su momento y que es algo, digamos, incluso casi te diría yo, de lo que Durán Barba llamaría el círculo rojo. Imagínate, si apenas es un tema que interesa acá en la Argentina, vos imaginate en el resto del mundo, quieren saber de qué está hablando el Papa. Pero además, ¿sabés qué pasa? Con estos argumentos tan radicales, el Papa corre la Iglesia, que muchos le recuerden que la Iglesia en su momento se opuso
a la rotación de la Tierra en torno del Sol, ¿no? Condenando a Galileo Galilei, que condenó, o más bien tardó mucho en condenar la esclavitud de los negros, que no lo hizo sino hasta el siglo XIX, que le recuerden que la Iglesia se opuso a la independencia de los pueblos americanos, a la educación laica, al voto femenino, a la educación sexual. Ahora sí están muy interesados en la educación sexual, al divorcio, al matrimonio igualitario. Entonces sería muy bueno que la Iglesia empiece, digamos, a pensar, no te digo como el siglo XXI, pero por ejemplo algo más parecido al siglo XX, ¿no? Como diría Lelutier, en pleno siglo XIX. En pleno siglo XIX. Hablando de estos temas tan polémicos, yo le planteaba que hay un caso que es el de Ricardo Darín, un actor realmente, bueno, el número uno, si lo estamos pensando en términos de recaudación y de garantía, entre comillas, de éxito. Después lo de la calidad, por supuesto, para mí también está entre los mejores, pero es más subjetivo. El tema es que está pasando el peor momento de su vida, siendo que profesionalmente está en el mejor momento de su vida. En el plano personal se ha generado una situación con las declaraciones de Valeria Bertuccelli realmente tremenda. Primero, quiero que compartamos esta excelente nota que consiguió Canal 13, en donde Ricardo Darín se quiebra 2 veces emocionalmente y cuenta en qué estado está y cómo se siente. No estoy choqueado todavía, no nadado. Estupefacto estoy en realidad, tratando de entender que es difícil, ¿viste? Porque cuando las cosas empezaron de una forma, luego se fueron convirtiendo en otra, es muy difícil tener el espacio y la oportunidad para reflexionar, tratar de entender a qué se debe tanta virulencia, tanta descarga, tanto odio. Pero yo pedí disculpas si no fueron bien interpretadas. Es más. Incluso a Gabriel como que no le gusta. Incluso fueron tergiversadas, o sea, es muy difícil, porque es un momento de mucha hipersensibilidad con todo lo que es el movimiento de los derechos femeninos, la ley del aborto, ni una menos, entonces todo tiende a ir para un solo lado. La balanza pide a gritos que todo esto vaya hacia la violencia de género, lo cual lo convierte en doblemente perverso, porque yo creo que no tiene nada que ver. Y es doloroso, ¿viste? Es muy doloroso porque es muy difícil defenderte a hablar cuando todo lo que digas va a ser tergiversado. Bueno, es muy doloroso, todo lo que diga va a ser tergiversado. Hay otra parte de estas declaraciones, donde él dice que me colocaron en el lugar de los indeseables, de los violadores seriales. De hecho, la propia esposa de Ricardo Darín, obviamente salieron a bancarlo sus hijos, pero la propia esposa Florencia Vaz posteó una carta de una actriz que hace tiempo, en el 98, compartía escenario con Valeria Bertuccelli, donde le dice que no tiene paz interior, que tenía una actitud muy oportunista de plantear un tema así tanto tiempo después y en un día tan particular como era el día de la discusión sobre el aborto. Pero bueno, ¿vos cómo lo ves, Adriana? Como profesional y como mujer, digamos. Mira, a mí me cuesta mucho entender que se elijan las pantallas como forma de resolución de los conflictos que hasta hace poco pertenecían a la esfera íntima. Claro. Cuando en el año 2000 empezaron los talk shows, los estudiosos nos preguntábamos qué hacía que la gente común fuera a estos programas, que generalmente eran programas de chisme, de baja monta, a resolver sus conflictos familiares. Sí. Bueno, eso pasó, fue perfeccionándose, casi ya no hay talk shows. Y ahora empezó gente que sabe muy bien el riesgo que se corre al ventilar lo personal. Lo íntimo. A lo íntimo, porque más allá de quién asista, porque no tenemos elementos, ni somos quién para juzgar quién tiene razón o quién no tiene razón. Pero siempre en estos casos, sobre todo con eventos que pasaron hace tanto tiempo, hay una nueva victimización. Si es que fue tal cual como lo cuentan, cosa que todos tenemos dudas, que lleva a una mujer a buscar paz interior al ventilar algo que también queda como parte de algo que pasó. O sea, entiendo que vos podés llevar algo a los medios para que cese algo, ¿no? Entonces vos decís, vos tenés un ataque o tenés una resolución y lo pongas a la escena pública. Pero sabiendo la crueldad de hoy de la escena pública. Claro, y de las redes sociales. El riesgo que corres de que te enjuicien de la manera contraria a la que vos buscas. Es decir, que si vos buscás paz interior al hacer público esto, seguramente no la vas a encontrar en los medios.
Y me resulta extraño que gente que sabe cuál es el juego de los medios, sabe la perversidad de hacer público algo privado, elijan este espacio para resolver un conflicto que, como te decía, ninguno de nosotros está en condiciones de mensurar. Martín, ¿vos qué pensás de eso? No, y a mí me preocupa mucho la banalización del problema real de las cuestiones de género, digamos. Claro. Que existen en la sociedad actual montones de hombres que abusan de una situación de poder privilegiada y que esa posición de poder la aprovechan para ponerse por encima de una persona de un género distinto. Me parece que eso es una realidad que nadie ignora y que es un problema gravísimo que tenemos que tratar de combatir y que eso se termine. Este tipo de cuestiones no le hacen ningún favor a eso, porque vamos, el tipo de argumentos que se escuchaban entre las denuncias, los comentarios de las actrices que opinaron, bueno, que si Darín ganaba más de lo que ganaba la actriz que trabajaba con él, que si... un montón de argumentos que no tienen nada que ver con una cuestión de género, que si el tipo es un tipo calentón, que se enojó, que los trató mal, que puede ser, yo realmente no lo conozco. Si no los conoce, no conoce. Probablemente, qué sé yo, no sé, yo trabajo con Jorge Lanata. Jorge Lanata también a veces se calienta en la producción, cuando algo no sale bien en el programa, y uno tiene las peleas, las discusiones que puede tener en un escenario de laburo, una bronca de laburo, digámoslo en estos términos. Pero, sin embargo, trabaja con más mujeres que hombres, les da un montón de oportunidades. Nadie diría, ni se le ocurriría, che, porque nos gritó, o alguna de las chicas que trabaja con nosotros, che, me gritó, eso quiere decir que hay una cuestión de género en el medio. Me parece que acá hay una fenomenal confusión. Algunos con mala intención tratan de llevar agua a su molino, pero en el fondo, a la real causa le hacen un favor tremendo, perjudicándola, porque finalmente todos estamos convencidos de la importancia de que no existan comportamientos machistas ni misógenos, que son dos cosas distintas, ¿no? Enseguida nomás le vamos a preguntar a Federico Andajase qué opina, pero tengo que ir a un breve corte aquí en Palabra de Leuco. Ya venimos.